Bienvenidas, bienvenidos al episodio 17 de La Voz de tu Reporte. Si hoy te toca defender por qué vale la pena hacer un reporte de sustentabilidad, quiero ahorrarte un error muy frecuente, que es salir justificándolo con frases débiles. Decir que el reporte genera confianza, que mejora la imagen o que posiciona mejor la empresa puede sonar correcto, pero no te alcanza cuando estás frente a alguien que decide el presupuesto, las prioridades o los tiempos internos. Porque en esa reunión no te van a preguntar si el reporte queda lindo, te van a preguntar para qué sirve, qué resuelve, qué mejora, y si no tenés esta respuesta clara, el proceso queda frágil desde el inicio. Por eso este episodio no está pensado para repetir frases cómodas, está pensado para darte argumentos más sólidos. Argumentos que te sirvan para hablar con una gerencia, con un directorio o con un cliente interno o incluso con tu propio equipo cuando sentís que todo el esfuerzo de reportar se mira como una carga más. Y acá quiero marcar algo importante. Un reporte de sustentabilidad no se justifica por el PDF final o por la portada que quedó hermosa o por el diseño o por la publicación en la web. Se justifica por lo que obliga a hacer antes, por todo lo que la organización tiene que ordenar, revisar, medir, discutir y sostener para poder reportar en serio. Este cambio de enfoque es central, porque cuando vos defendés el reporte solo como una pieza de comunicación, te lo llevan a marketing. Pero cuando lo defendés como una herramienta que ordena información, mejora la visibilidad sobre los riesgos de la organización, fortalece conversaciones internas y le da a la empresa capacidad para responder con evidencia, entonces ya no estamos hablando de comunicación, sino que estamos hablando de gestión de la sustentabilidad. Y esta es la conversación que a mí me interesa abrir hoy. Pensalo así, si mañana un cliente te pide información ambiental o social más precisa, si una casa matriz te pide trazabilidad, si un inversor quiere entender cómo están gestionando ciertos impactos, o si internamente alguien pregunta dónde están los datos y quién los valida, el problema no se resuelve con una frase institucional, se resuelve con un sistema, con criterio y con evidencia. Y ahí es donde el reporte empieza a mostrar su valor. Porque reportar bien no es contar lo bueno que hacemos. Reportar bien es poder demostrar qué estamos gestionando, cómo lo estamos midiendo, dónde están las brechas y qué tan preparada está la organización para sostener esta conversación en el tiempo. Y te lo digo así de directo porque sé que muchas veces quienes empujan estos procesos quedan atrapados entre dos discursos igualmente flojos. Por un lado, el discurso ingenuo de hay que hacerlo porque hoy se usa. Por otro lado, el discurso defensivo de hagámoslo porque nos lo están pidiendo. Ninguno de los dos alcanza. Si vos querés liderar este tema con más solidez y necesitas otra posición, necesitas poder decir que hacer un reporte sirve porque le permite a la organización ver mejor, ordenar mejor y decidir mejor. Y además le permite responder mejor frente a exigencias externas que ya no son optativas. Entonces, en este episodio no voy a hablar del reporte desde el deseo de comunicar más lindo, sino que voy a hablar de beneficios reales, de beneficios que sí se pueden defender, de beneficios que sí tienen impacto en cómo una organización consigue respaldo, reduce su exposición, mejora su operación y sostiene su licencia para actuar. Y además lo voy a hacer con una condición que para mí sí importa muchísimo y es yendo directamente a las fuentes primarias de la información. ¿Por qué? Porque hay demasiado contenido repitiendo opiniones, eslogan, frases aspiracionales. Cuando vos necesitas defender una decisión interna, esto no te sirve. Y por eso lo que sirve es apoyarte en los estándares, en organismos reconocidos y en investigaciones serias. Y sobre todo si vos estás en un lugar incómodo de tener que convencer a otros de que esto vale la pena. Entonces toma este episodio como una caja de herramientas para esa conversación. No para adornar el discurso, no para sonar más técnica o más técnico, no para llegar a una presentación más preparada, más preparado, sino para poder enfrentarte a quién corresponda, explicándole con más claridad y con autoridad por qué hacer un reporte no es una formalidad o un lujo corporativo, sino que es una necesidad real.
Esta es una práctica que bien llevada puede darle a la organización tener más capacidad de gestión. Desde ahí sí vamos a entrar en el corazón del episodio, porque cuando bajamos el tema a la tierra, los beneficios aparecen con bastante claridad, que son estos tres: tener acceso a capital, la reducción de los riesgos, la eficiencia operativa y la licencia social para operar. Ese es el mapa que vamos a recorrer hoy, no desde la teoría vacía, sino desde la utilidad real. Vamos a ir entonces con el primer beneficio, que es el acceso a capital. Cuando hablamos de acceso a capital, no estamos hablando de una idea aspiracional ni de una ventaja soft. Estamos hablando de algo mucho más concreto. Cada vez más actores financieros necesitan información de sostenibilidad para decidir dónde ponen plata, bajo qué condiciones y con qué nivel de riesgo. Y esto cambia bastante la conversación, porque durante años muchas empresas miraron el reporte como un documento institucional, algo útil para comunicar, algo bueno para mostrar, pero hoy en muchos casos la información de sostenibilidad empezó a entrar en otra conversación: la asignación de capital. ¿Qué significa esto de manera simple? Que si una empresa quiere atraer inversión, acceder a financiamiento o incluso defender condiciones frente a un banco, ya no alcanza con decir que tiene un compromiso con el ambiente o con lo social o con la gobernanza. Tiene que demostrar cómo gestiona esos temas, con qué datos, con qué métodos, con qué consistencia y con qué trazabilidad. Y ahí es donde el reporte empieza a pesar. Porque un inversor, un banco o un prestamista serio no está mirando solo la intención. Está mirando la capacidad de gestión. Está mirando si la empresa entiende sus riesgos, si mide lo que dice que gestiona, si tiene información comparable y si puede sostener esa información en el tiempo. Te lo bajo más a tierra. Imagina dos empresas del mismo sector. Las dos dicen que están trabajando en sostenibilidad, las dos hablan de reducción de impactos, las dos muestran buena voluntad. Pero una de ellas tiene información dispersa, sin criterio claro, sin indicadores consistentes, sin una lógica de reporte y sin validación suficiente. La otra, sin embargo, tiene información estructurada, indicadores definidos, metodología, prioridades claras, capacidad de mostrar los avances con cierta consistencia. ¿Cuál de las dos pensás vos que genera más confianza a alguien que tiene que prestar dinero o invertir o evaluar exposición? Déjame en los comentarios. Obviamente que la segunda, no porque comunique mejor, sino porque reduce la incertidumbre. Y esto es central. En finanzas, cuando baja la incertidumbre, cambia la percepción del riesgo. Cuando cambia la percepción del riesgo, pueden cambiar las condiciones de acceso al capital. Por eso no alcanza con declarar sostenibilidad, hay que reportarla de forma seria. De hecho, este es uno de los puntos de fondo detrás de los estándares como IFRS, S1 y S2. No aparecen para decorar el lenguaje corporativo, aparecen porque los mercados necesitan información de sostenibilidad que sirva para tomar decisiones económicas. O sea, información útil para evaluar valor, riesgo, resistencia y capacidad de respuesta. Entonces, el beneficio no es hacer un reporte para quedar bien frente a los inversores. El beneficio real es otro, es tener una base de información que permita que la empresa sea evaluada con más claridad y con menos opacidad. Y esto es lo que más importa. ¿Pero por qué? Porque cuando una organización no puede mostrar cómo gestiona sus temas materiales, qué exposición tiene, cómo mide ciertos impactos o cómo sostiene la gobernanza detrás de los datos, el mensaje que da no es solo me falta el reporte, sino que da el mensaje de no tengo suficiente visibilidad sobre esto. Y desde el punto de vista financiero esto pesa. También quiero marcar otra diferencia importante. No estamos hablando solo de grandes bonos verdes emitidos en mercados internacionales. A veces se cree que este tema aplica solo a corporaciones gigantes y no. Aplica cada vez que una organización necesite mostrar seriedad, trazabilidad, capacidad de gestión frente a terceros que evalúan el riesgo de la compañía. Puede ser un banco, puede ser un fondo, puede ser una casa matriz, puede ser un inversor institucional, puede ser un cliente que también está evaluando como parte de su propia cadena de valor. Todos estos casos, el patrón es parecido. La información reportada reduce zonas grises. Y cuando reducís zonas grises, mejoras tu posición. Además, hay otro punto que no siempre se dice con claridad. El capital no se mueve solo por resultados financieros históricos, por el balance contable. Se mueve también por la lectura de futuro,
por la resiliencia esperada, por la capacidad de adaptación, por la exposición a las regulaciones, por los conflictos, por los costos operativos o también por los costos reputacionales que pueden afectar el negocio más adelante. Entonces, cuando una empresa reporta con criterio, no solo muestra una foto de la compañía, sino que muestra la capacidad de anticiparse a los riesgos. Y esto vale un montón. Vale porque le permite a quien analiza a esta empresa ver algo más que un balance. Le permite ver cómo piensa, cómo gestiona, qué tan preparada está y qué tan serio se toma ciertos temas que ya dejaron de ser marginales. Por eso para mí este vínculo entre el reporte y el acceso a capital no hay que explicarlo como si fuera magia. No es haces un reporte y automáticamente te financian mejor. Es esto, cuando una empresa reporta bien y ordena la información, le ayuda a terceros a entender mejor su perfil de riesgo, su madurez de gestión, su capacidad de sostener valor en el tiempo, y eso indudablemente influye en el acceso al capital. Vamos ahora con el segundo beneficio, que es la reducción de los riesgos. Cuando hablamos de esto, para mí hay que salir de la confusión bastante común, que es creer que el reporte aparece después de la gestión, como si fuera solo el momento de contar lo que ya hicimos. Y en la práctica pasa bastante lo contrario. El reporte te obliga a mirar riesgos que, si no existieran en ese proceso, muchas organizaciones seguirían dejando difusos, repartidos entre áreas o directamente sin un responsable claro. Y esto ya es un beneficio enorme, porque un riesgo que no está identificado no se puede gestionar. Y un riesgo que no se gestiona, tarde o temprano se traduce en costo, conflicto, atraso, exposición o quizás pérdida de capacidad de respuesta. En el proceso de reportar, obligamos a la organización a hacerse preguntas que muchas veces venían evitando. Y son las siguientes. ¿Qué temas materiales realmente pueden afectar al negocio? ¿Dónde hay exposición climática? ¿Dónde hay dependencia de proveedores que no estamos mirando bien? ¿Qué está pasando con los residuos, el agua, la energía, la comunidad, los derechos humanos, la salud y la seguridad? ¿Qué temas están siendo gestionados de verdad y cuáles dependen solo de la buena voluntad? ¿Cómo es el clima interno de la organización? ¿Qué información tenemos y cuál no tenemos? ¿Quién es el que responde internamente por cada dato? ¿Quién es el que monitorea esos datos? ¿Cada cuánto se revisan los datos? ¿Hay datos? Este ejercicio bien hecho cambia muchísimo porque obliga a pasar de una percepción general del sabemos más o menos lo que pasa a una lógica bastante más seria. Esto es lo que identificamos, esto es lo que estamos midiendo, esto es lo que todavía no controlamos bien, lo que controlamos bien y lo que podría afectar a la continuidad de la compañía. De hecho, esto está muy en línea con la lógica de los estándares europeos de reporte. El punto no es solo divulgar, el punto es que para poder divulgar el riesgo, primero tuviste que identificarlo, analizarlo, ordenarlo y ver cómo lo vas a seguir. Porque a veces desde sustentabilidad se siente que el reporte agrega trabajo, sí, agrega trabajo, pero también agrega algo que muchas organizaciones necesitan, que es la estructura. Te doy un ejemplo concreto. Supongamos que una empresa dice que el cambio climático es un tema relevante para su operación. Perfecto. Ahora, cuando querés reportar en serio, ya no alcanza con decirlo. Tenés que bajar el tema a la realidad. ¿Dónde está la exposición? En costos energéticos, en disponibilidad de agua, en vulnerabilidad de la cadena de logística, en eventos extremos, en exigencias de clientes o mercados, en regulación. Y después de eso aparece la segunda capa. ¿Qué datos tengo? ¿Qué escenarios estoy mirando? ¿Quién está monitoreando esto? ¿Qué decisiones ya tomé y cuáles no? Solo hacer este ejercicio ya reduce el riesgo porque baja la ambigüedad. Y bajar la ambigüedad en gestión vale muchísimo. Lo mismo pasa con los temas sociales o de la cadena de valor. Una organización puede decir que trabaja bien con proveedores, pero cuando empieza a reportar de forma seria, aparecen preguntas más incómodas. ¿Tenemos criterios de evaluación para proveedores? ¿Miramos las condiciones laborales? ¿Hay en nuestra compañía zonas geográficas más sensibles que otras? ¿Hay dependencias de pocos proveedores críticos? ¿Hay mecanismos para detectar incidentes? Otra vez, el valor no está en decirlo lindo, el valor está en que el reporte te obliga a ver si realmente hay sistema detrás de lo que estás afirmando.
Y cuando no lo hay, eso también es información valiosa, porque detectar una brecha antes de que se convierta en crisis es muchísimo más barato que reaccionar tarde. Para mí este es uno de los aportes más subestimados del reporte, mejorar la capacidad de poder anticiparnos. Te ayuda a ver antes, te ayuda a ver mejor, te ayuda a conectar temas que si no quedarían fragmentados. Porque los riesgos rara vez vienen prolijamente separados como en un organigrama. Un tema ambiental puede volverse financiero, un problema social puede volverse operativo, un vacío de gobernanza puede terminar afectando la reputación, la continuidad o el acceso a clientes. Y si la organización no tiene una práctica que ordene esta mirada, llegamos siempre tarde. El reporte, cuando está bien armado, ayuda justamente a eso, a sacar temas de la intuición y llevarlos a una lógica de seguimiento. Y hay otro punto que para mí es clave. Reducir el riesgo no es solo evitar una crisis grande, también es evitar la suma de pequeñas decisiones mal informadas. Por ejemplo, seguir reportando datos inconsistentes, prometer metas que no tienen base, dejar áreas críticas sin involucrar. Por ejemplo, seguir reportando datos inconsistentes, prometer metas que no tienen base, dejar áreas críticas sin involucrar, subestimar temas regulatorios, no ver dependencias operativas o confiar en que nunca pasó nada como si esto fuera evidencia suficiente. Y acá siempre me preguntan ustedes cómo definir los indicadores. Bueno, justamente esta parte es muy interesante para eso, porque reducir un riesgo es reducir la probabilidad de ocurrencia, que ese impacto suceda, y podemos empezar en este punto a armar indicadores fiables con datos reales de la compañía. Muy bien, tercer y último beneficio del episodio de hoy, que es la eficiencia operativa y la licencia social para operar. Para mí, en muchas organizaciones se entienden tarde que reportar no solo sirve para mostrar información hacia afuera, sino que también sirve para operar mejor hacia adentro. Porque cuando una empresa empieza a medir con más seriedad energía, agua, residuos, emisiones, incidentes, desvíos o consumos en los procesos, pasa algo muy concreto. Aparecen ineficiencias que antes estaban diluidas o naturalizadas o directamente eran invisibles. Y esto tiene un impacto real, no un impacto discursivo o operativo. Te doy un ejemplo simple. Una organización puede decir durante años que está comprometida con el uso eficiente de los recursos. Ahora bien, cuando se sienta a reportar de verdad, ya no alcanza con esa declaración. Tiene que ver cuánto consume, dónde consume más, qué unidad de negocio está peor, qué planta tiene más desvíos, qué procesos generan más residuos, dónde se pierde agua, dónde hay sobreconsumo energético, qué indicador sube, cuál indicador baja. Y por supuesto, saber quién está mirando esos datos. Ahí es donde cambia todo. Suena un montón, pero realmente es una herramienta de gestión. Porque en el momento en que la empresa deja de hablar de eficiencia en abstracto y empieza a tener una base concreta para decidir, esto mejora operativamente los procesos y los procedimientos. No porque el reporte haga magia, sino porque obliga a construir infraestructura y datos. Y cuando esta infraestructura aparece, la gestión mejora. Mejora porque podés comparar, mejora porque podés detectar patrones, mejora porque dejas de reaccionar solo cuando llega la factura de la luz, por ejemplo, o cuando aparece un problema. Mejora porque empezás a ver relaciones entre la operación y el consumo, y entre el costo y el desempeño. Por eso para mí uno de los aportes más fuertes del reporte es este, que vuelve visible lo que antes estaba escondido adentro de la operatoria cotidiana. Y cuando algo se vuelve visible ya no depende solo de la intuición. Se puede revisar, se puede discutir, se puede corregir, se puede defender y se puede priorizar. También pasa otra cosa importante. Cuando el reporte está bien armado, no solo permite mirarte a vos hacia adentro, sino que permite compararte mejor con tu sector. Y esto es clave, porque la eficiencia no se juega en el vacío, se juega también en términos relativos. ¿Estás consumiendo más que tus pares? ¿Tenés más residuos por unidad producida? ¿Hay prácticas que otras empresas de la industria ya están ordenando mejor? Esta mirada comparativa vale muchísimo porque te permite salir del estamos bastante bien y entrar en una conversación más honesta. Bastante bien con respecto a qué, respecto de quién y respecto de qué métricas. Y ahí el reporte deja de ser un cierre institucional y pasa a funcionar como inteligencia competitiva.
porque no solo ordena tu información, también mejora la capacidad para leer dónde estás parado o parada en relación con otras organizaciones del sector. Y eso, en contextos exigentes, nos da ventaja, porque nos permite detectar antes dónde están perdiendo eficiencia, nos permite defender inversiones internas con más criterio, nos permite demostrar, por ejemplo, que cierta mejora operativa no es un capricho del área, sino que es una necesidad real. Y nos permite hablar con operaciones, finanzas, compras, en un lenguaje mucho más concreto. Ahora, junto con la eficiencia operativa, en este momento estamos hablando de otro tema que para mí no se puede separar, que es la licencia social para operar. Acá también quiero ser muy clara. La licencia social para operar no es un premio simbólico ni una sensación agradable de aceptación. Es una condición práctica de viabilidad. Es lo que hace que una empresa pueda sostener su actividad sin quedar trabada por conflictos o rechazos, por desconfianza o por cuestionamientos que cuando escalan salen mucho más caros que cualquier proceso de reporte. Porque cuando una organización pierde legitimidad frente a comunidades, trabajadores, actores locales, reguladores o sus grupos de interés relevantes, lo que rompe no es solo la reputación, se complica la operación de la compañía. Se frenan proyectos, a veces se judicializan conflictos, se encarecen procesos, se desgasta la relación con el territorio y se pierde muchísimo tiempo de gestión. También se multiplican costos indirectos. Entonces, cuando hablamos de licencia social, no estamos hablando de quedar simpáticos, estamos hablando de sostener condiciones mínimas de confianza, trazabilidad y transparencia para poder operar con menos fricción. Y ahí el reporte vuelve a tener un rol muy concreto, porque una organización que reporta con más seriedad puede mostrar mejor lo que está haciendo, qué impactos reconoce, qué temas está gestionando, qué compromisos asumió, qué avances tuvo y qué brechas sigue teniendo. Esto no elimina el conflicto por sí solo, no reemplaza el vínculo con el territorio ni resuelve las malas decisiones, pero sí baja una parte del problema. Esto es muy importante, sobre todo en sectores donde los impactos sociales y ambientales tienen más visibilidad o donde la tolerancia al error es cada vez menor. Por eso yo no separaría la eficiencia operativa de la licencia social para operar. Con esto cerramos el episodio 17. Entonces, si llegaste hasta acá, ya viste el cambio de enfoque que vengo proponiendo hace tiempo. El reporte de sustentabilidad no es una pieza de relaciones públicas, es una herramienta de gestión. Y cuando lo entendemos así, cambia la forma de pensarlo, de defenderlo y de sostenerlo dentro de la organización. Hoy recorrimos algo clave. Los beneficios del reporte no son abstractos. Se pueden argumentar, se pueden vincular con acceso a capital, reducción de riesgos, eficiencia operativa y licencia social para operar. Y también se pueden defender con evidencia seria, no con frases vacías. Todo este capítulo se basó en normas estrictas, no en mi entender, sino en fuentes primarias, que se las voy a dejar acá abajo si me ponen me gusta o me las piden en los comentarios. Entender esto es una parte y aplicarlo es otra muy diferente, porque después de ver el valor del reporte, hay que bajarlo a la práctica, hay que ordenar el proceso, hay que saber por dónde empezar. Hay que entender que no puede faltarnos y cómo estructurarlo. Tenemos que dejar de improvisar y construir un reporte que tenga sentido. Por un lado, sentido técnico y por el otro lado también la capacidad real de sostenerlo. Y ahí es donde entra el ABC de tu reporte sostenible. Lo armé justamente para eso, para darte un camino claro de principio a fin, para estructurar tu reporte con más orden, más criterio y más seguridad. Ya sabés que está disponible en nuestra página web. Cuando quieras hacerlo, te esperamos por ahí. Y además te cuento, si todavía no descargaste la guía gratuita para detectar greenwashing y bluewashing, hacelo, porque reportar bien no es solo tener datos, es también saber qué comunicar y qué no comunicar y cómo evitar decir más de lo que realmente podemos demostrar. Gracias por acompañarme en este episodio. Soy Pau Ruggeri y esto fue La Voz de tu Reporte Sostenible. Nos vemos en el episodio que viene, que es el 18.